Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva sesión en donde vamos a hablar de los condicionales. Como hemos hablado previamente, en lenguajes de programación básicos, estamos hablando del siglo XIX, inclusive aquellos que se conocían como autómatas, los programas consisten en una secuencia lineal de instrucciones que eran ejecutadas por una máquina, como sucede con las pianolas o como sucede con las cajas de música. Sin embargo, los condicionales se volvieron un elemento básico de los lenguajes de programación avanzados. ¿Qué significa esto? Que a partir del estado, es decir, del conjunto de variables de un programa, se podía tomar una disyuntiva de ejecutar o no alguna pieza de código en particular. Cuando yo hablo del estado de un programa, significa el conjunto de las variables de este. Cuando estamos hablando de programación procedimental. Cuando hablamos de programación orientada a objetos, hablamos del estado de los objetos o de las clases que veremos en otros cursos de Pythonista. En este caso, lo importante es entender que para la programación procedimental, como lo estamos haciendo en este curso, el estado de un programa es el conjunto de los valores que tiene una variable. Y bueno, vamos a continuar. La estructura básica para poder trabajar con los condicionales es el if. De hecho, es una estructura if-else. Vamos a comenzar primero con la estructura más simple de if. Tenemos una palabra clave que siempre va a evaluar a una expresión lógica. Y en caso de que dicha expresión dé por resultado true o un valor equivalente a true, se ejecutará el código indentado justo debajo del if. Una vez que se termine de ejecutar, se regresa al flujo principal. Este es un diagrama de flujo en donde yo tengo un programa que es aquí iniciamos con con esta elipse y aquí tenemos un condicional. Aquí vamos a tener nuestra expresión y entonces en caso de que sea un valor equivalente a true, se ejecuta esta pieza de código. En caso de que no sea así, continúa con el flujo principal hasta la finalización del programa. Entonces aquí tenemos una pieza de código, como ustedes recuerdan, esto que tenemos aquí es una docstring, sirve para la documentación, y entonces voy a desplegar este mensaje de qué animal es, voy a capturar lo que se coloque en el teclado, y una vez que se coloque Enter, voy a validar si animal es igual a la cadena de caracteres gato. En caso de que así sea, voy a desplegar este mensaje que es miau, y ocurra o no ocurra esta condición como verdadera, se va a ejecutar print. Solo los gatos maullan. Entonces, corro esta celda. Como pueden apreciar, se está ejecutando la celda y hasta que yo ingrese algún texto aquí y le dé Enter, va a continuar la ejecución. Si tecleo gato, entonces la condición se vuelve válida. Y entonces se despliega miau. Lo voy a volver a ejecutar, pero en esta ocasión voy a escribir gato con G mayúscula. En este caso, aun cuando para nosotros los seres humanos es algo similar, para Python esto es distinto. Gato con G mayúscula es distinto a gato con todas minúsculas. Le doy Enter y entonces esta pieza de código no es ejecutada porque esta condición lógica no se convierte en true. Es muy simple. Es una estructura en donde yo tengo una expresión lógica que evalúa y que me va a dar por resultado un booleano, true, false o algo similar. Recuerden que en Python, true y false pueden tener varios, pueden ser compatibles con otros valores. Y ahora vamos a ver if y else. Entonces, if expresión lógica, si se da esta expresión, si es un equivalente a true, entonces se ejecuta este bloque. De lo contrario, se va a ejecutar el bloque inscrito else. Y regresamos al flujo principal. Volvemos al diagrama de flujo. Entonces tenemos aquí el inicio del programa.
se ejecuta y me encuentro con el condicional. En caso de que sea algo compatible con true, va a ejecutar esta pieza de código. Si no, aquí hay un else y esta es la pieza de código que se va a ejecutar y volverá al flujo principal de ejecución. Entonces, vamos a ver este otro ejemplo, en donde hago lo mismo, despliego qué animal es y tengo que ingresar una cadena de caracteres, oprimir enter. También se va a desplegar lo que yo ingresé con este print. Si animal, la variable animal contiene la cadena de caracteres gato, entonces va a ejecutar esto. Si no es así, entonces va a ejecutar no sé qué ruido hace este animal y va a regresar al flujo. If enter, tecleo gato con G mayúscula y entonces este condicional que está dentro del if no se va a cumplir, no va a ser true. Por lo tanto, va a desplegar no sé qué ruido hace este animal. No voy a volver a correr, pero ahora voy a colocar gato tal cual. Y como ingresé correctamente gato, se cumple la condición lógica y va a imprimir miau. Independientemente de si eso no es gato, este print se va a ejecutar porque está fuera de los condicionales, tanto de if como de else, y es ejecutado al final. Vamos a hacer una pequeña demostración de qué pasa si yo coloco, por ejemplo, aquí el print. Aquí hay una indentación. Anteriormente, independientemente de si ocurrió o no ocurría que fuera gato, solo los gatos maullan, se desplegaba. Ahora con este cambio, lo voy a correr con Shift Enter. Si yo tecleo gato de la manera correcta, solamente se despliega el miau. ¿Por qué? Porque ahora este print está indentado dentro del else. Pertenece al bloque de código de else. Vuelvo a correr. Gato con G mayúscula. Y entonces, ahora sí, tengo dos prints que se van a ejecutar. Existen otras estructuras. ¿Qué pasa cuando yo tengo varios condicionales que puedo probar? Entonces tengo la estructura if, múltiples elif y else. ¿Cómo funciona? Tengo una expresión lógica inicial que en caso de ser true se ejecuta. De no ser así, yo tengo un elif y otra expresión lógica. Y luego posiblemente otro elif y así sucesivamente con varias expresiones lógicas. La primera expresión lógica que sea verdadera, que sea true, va a ejecutar esto y se va a salir y va a regresar al flujo principal. De manera opcional, yo puedo colocar también un else. Entonces, en caso de que ninguna de estas expresiones sea true, else va a ejecutarse. Esto es un poco más complicado. Este es el diagrama de flujo, lo voy a tener que hacer más pequeño. En donde tengo el if, que es el primero, y en caso de que sea verdadero, se ejecuta y regresa al flujo principal. Lo mismo sucede con el if. Si la segunda condicional es verdadera, se ejecuta el código que está dentro del if y se sale. Y así sucesivamente. Y en caso de que ni if ni el if correspondan, puedo colocar un else que se va a ejecutar y va a regresar al flujo principal. Aquí tengo un poco de código en donde tengo un input que coloca el mensaje que animal sugiere, despliega lo que se ingresó por el teclado y ahora tengo varias expresiones. Animal igual a gato, animal igual a perro, animal igual a pez, animal igual a gallo, animal igual a vaca y un else. En caso de que sea gato, se imprime miau. En caso de que sea perro, se imprime wow. En caso de que sea pez, se imprime blub blub. En caso de que sea gallo, kikiriki.
en caso de que sea vaca, mu. Y si no es ninguno de estas cadenas de caracteres, entonces va a imprimir, no sé qué ruido hace este animal y continúa con el flujo de ejecución. Si coloco gato con G mayúscula, no va a ser ninguna de las opciones. Y entonces va a ser el else lo que se va a ejecutar. Si coloco perro, es wow. Si coloco gallo, es kikiriki, y así sucesivamente. Entonces, tengo múltiples expresiones en donde la primera expresión que sea verdadera se va a ejecutar y se va a volver al flujo principal de ejecución. Nosotros podemos tener varias condicionales anidados, varios if anidados, en donde, por ejemplo, vamos a verlo aquí. Si el tipo de dato, bueno, para empezar, voy a ingrese número entero. Estoy pidiendo un número entero. Voy a evaluar si efectivamente estoy ingresando un número entero. Para empezar, voy a utilizar eval. Eval va a convertir el formato de texto que yo estoy ingresando, que me está regresando a input, como si fuera una expresión. Si el tipo de dato es int, entonces imprimo es un entero. Y no solo eso, sino que tengo un if aquí. Si dato es menor que 0, entonces es negativo. Si dato es mayor que 0, entonces es positivo. Y si no es ni negativo ni positivo, es 0. En caso de que no se cumpla, que sea de tipo int, sale este mensaje. No es un entero. Entonces, este primer if valida que sea entero y solamente en caso de que sea entero, va a evaluar si es positivo o negativo. Vamos a correr. Si yo coloco 12.5, es de tipo float. No es un entero. Entonces, ni siquiera entró este bloque. Se fue directamente al else. Vuelvo a correr y entonces coloco 0. 0 es de tipo entero. Entonces, esto se ejecuta, pero no es mayor que 0 y tampoco es menor que 0. Pero menos que 0 y mayor que 0. Significa que es 0. Y entonces despliega esto. Vuelvo a correr. Menos 13. Y entonces negativo. Vuelvo a correr. 13. Y entonces es positivo. Y de repente, que lo vamos a ver en otros capítulos, ¿qué pasa si yo coloco algo que no puede ser evaluado? Lo que voy a tener es un error. ¿Por qué? Porque eval va a evaluar el texto que yo estoy ingresando como si fuera una expresión. Y en este caso, el nombre hola no está definido. Y bueno, eso es todo en esta sesión. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.